Mi nombre es Kenia, les imparto la tutoría de lenguaje y literatura y vamos a dar comienzo con esta videoconferencia. Vamos a empezar con la presentación. Este día vamos a abordar el tema literatura del siglo XX, el cual se enfocará sobre el teatro. Los contenidos que vamos a ver este día serán la revolución de las vanguardias, las transformaciones y conflictos sociales del siglo XX, la estética de las vanguardias, la narrativa del siglo XX, la narración realista y romántica, representantes del siglo XX, teatro del siglo XX, teorías sobre el teatro, principales representantes de la dramaturgia del siglo XX. Vamos a empezar con el primer subtema. El cual es la revolución de las vanguardias. Como ustedes pudieron ver en el material que se les subió esta semana o leer, el vanguardismo es un movimiento literario que se dio a principios del siglo XX. Nace en Latinoamérica y hace influencia en la mayoría de los países hispanoamericanos. El vanguardismo en sí hace referencia a que más bien a los textos surgidos bajo las premisas del movimiento vanguardista de que estaba antes, ¿verdad? Que ostentó antes de las décadas del siglo XX. Se guiaron por las vanguardias, que significa que lo que va adelante, que es lo que está adelante de lo nuevo. Cobra impulso a partir de 1916 con el llamado pionero de la vanguardia, que como todos conocemos fue Rubén Darío. Además es un movimiento que quiso mostrar su libertad de expresión de una forma totalmente diferente. Esta literatura tiene incidencia al concepto de revolución, ya que el vanguardismo va en contra de las ideas del modernismo, por lo mismo que les explicaba al principio, que la revolución de las vanguardias o el vanguardismo es como algo que quería sobrepasar lo antiguo y hacer de las cosas que estaban antes algo nuevo, pues actualizarse, digámoslo, por decirlo de alguna forma. Ahora, las características. Entre las características tenemos la preocupación por la forma y estilo, debido a que, si podemos ver o como hemos podido leer, el estilo y la forma el tipo de literatura que había antes del vanguardismo es totalmente distinto, como podemos ver en la imagen. Eso ya es una forma como renovada. Además, dice, lucha por el antirrealismo en contra de la razón. Predominio de la evasión y escapismo de la realidad. Tenía como cierta tendencia fantasiosa. Tiene una búsqueda insistente de lo nuevo, que es por lo mismo que les decía, ¿verdad? Que eso el vanguardismo significa lo que va adelante, o sea, lo nuevo. Prevalece la libertad de creación sin restricciones políticas, estéticas ni retóricas. Recordemos que antes la literatura se regía a estaba dirigida más bien a cierta, ¿cómo les podría decir? A ciertas masas, digamos, la literatura que iba enfocada a lo político, a lo social, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, el vanguardismo no tenía o no se identificaba con alguna masa.
sino que tenía libertad, pues en el vanguardismo podía comprender lo social, la política, los niveles económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Propugnan una ruptura con los moldes del antiguo arte, o sea, rompen esquemas y ellos impulsan o crean una nueva forma de hacer literatura. En conclusión, la vanguardia puede ser, o más bien es un movimiento literario que revoluciona, porque cambia todo el punto de vista en el que estaba plasmado en esa época, que es lo mismo que les decía. Esto vino literalmente a renovarse o a actualizar lo que ya estaba. Entonces la vanguardia, como vemos ahí, dice, la vanguardia literaria no va a la estética tradicional, no a los viejos temas, sino al desarrollo lógico. Y por eso es que la revolución conforma las características del movimiento literario de vanguardia, o sea, lo nuevo, partiendo de lo que estaba en esa época, por supuesto. Ahora, vamos a hacer unas preguntas por cuestión de que se vaya comprendiendo el tema, y si tienen alguna duda, pues tratar de resolverlo. ¿Me podrían mencionar alguna de las características que más les haya llamado la atención del ¿cómo se llama? Del vanguardismo? ¿Alguien? ¿Alguien que me pueda decir? Ahora sí, ya creo que sí tenía problemas. Pero bueno, sigamos. Alguien que me pueda decir una característica que le haya llamado la atención y me pueda decir más o menos en qué consiste o qué es lo que entienda. ¿Alguien? Bueno, si no tenemos ninguna respuesta, pasaremos a la segunda pregunta, ¿verdad? Y como les dije, la literatura de la vanguardia fueron movimientos renovados que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX. Alguien tenía conocimiento de lo que era el vanguardismo, lo que era antes del vanguardismo, por casualidad. Esperaremos que el compañero conteste. A ver. Ok, comprendo, pero sí, Cristal tiene razón. La vanguardia, como lo vimos y como lo dijimos, una de sus características principales
era la libertad de expresión, ya que no se regía, o como les dije, no se enfocaba a ciertas masas, sino que no se encasillaba, digamos, a la literatura enfocada hacia lo político, lo social, lo económico, etcétera, sino que reunía a todos esos sectores en una sola, y no había restricción para poder realizar este tipo de literatura. Bueno, ahora vamos a pasar con el segundo tema, que son los conflictos, las transformaciones y conflictos sociales del siglo XX. En el siglo XX sucedieron una serie de hechos devastadores, pero la más representativa es la Primera Guerra Mundial de 1914, como pueden ver en la presentación. De ahí brota la literatura evasionista, que es una literatura que pretende apartar al ser humano de un mundo fatídico, lleno de recuerdos frescos y aterradores que hacen de su vida ingrata y detestable. También surge el dadaísmo, que es un movimiento que abarca todos los géneros artísticos y es la expresión de una protesta nihilista. Nace la generación del 27 también como parte de las transformaciones del siglo XX, en las que coexisten diversas tendencias. Nace el postismo en Madrid en 1945. Bueno, me pasé. Pero como pudieron ver, en ese momento, en la mitad de ese siglo, se reventó, digámoslo por decirlo de alguna forma, la Primera Guerra Mundial. De ahí brotó todos los demás aspectos que se detallan abajo, ¿verdad? Entonces, quieras o no, fue una de las guerras más sangrientas que habían, porque si no mal recuerdo en el material decía que habían sido alrededor de 55 millones de vidas las que cobró esta guerra, pero a partir de esta brotaron esas tendencias, esas corrientes literarias, por decirlo de alguna forma, que quieras o no han sido de suma importancia para llegar a lo que la literatura que tenemos ahora en día. Ahora, les voy a hacer una pregunta que espero que me contesten, y es que ya sabemos que la literatura evasionista nació gracias a la Primera Guerra Mundial. Entonces, según lo que ustedes leyeron, ¿qué pretendía la literatura evasionista? Espero sus respuestas. Correcto, como dice Ariel, era apartar al ser humano de un mundo fatídico. Su mayor intención era que la gente olvidara los conflictos que se estaban sucediendo en ese momento con la literatura, ¿verdad? Entonces, trataba de salir de lo ¿cómo les podría decir? Para que me entiendan. Trataba de salir de las cosas feas que estaban en ese momento del siglo, ¿verdad? Para que se pasara un poco la presión y, o sea, el estrés que generaba lo de la guerra, ¿verdad? Porque no lo hemos vivido, pero me imagino que fue algo devastador. Pero sí, ese era su propósito. Perfecto, y felicidades. Vamos a la estética de las vanguardias. La estética de las vanguardias son como tres corrientes en las que se regía la literatura vanguardista, perdón. Son como
como características que las regían más bien. También hay en ellas una tendencia firme hacia la libertad de la creación y el empleo del absurdo. En cada movimiento tenía una tendencia renovadora, como lo podremos ver en las siguientes características. La primera sería el expresionismo. Busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva, que tiene que ver con lo que estábamos hablando en el subtema anterior, que era lo de la literatura evasionista, que esa literatura buscaba, como lo vemos en esta característica, buscaba la expresión y los sentimientos del autor, profundos del autor, y se alejaba de la realidad que se vivía en ese momento. Ahora, el surrealismo, el cual deriva del dadaísmo que vimos también en la diapositiva anterior, que se enfatizaba más en la actividad del inconsciente que existía en el creador. Y el abstraccionismo, que es una búsqueda subjetiva y predomina la forma sobre el contenido. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál piensan ustedes que fue la característica que más sobresalía o la que más se identificaba con la literatura vanguardista? Porque siempre hay algo que se denota más. ¿Cuál creen ustedes que era? Esperaré sus respuestas también. Bueno, esperaremos que termine de escribir Adiel y Alexander. Como vemos, entre las respuestas están las tres características, y sí, en realidad sí, por supuesto, tenían las tres características inmersas en la literatura, como lo vimos en la anterior diapositiva, pero personalmente siento que, bueno, yo me identifico con las tres, pero más con el expresionismo, porque buscaba las emociones del autor, más que lo que como dice ¿cómo se llama? La característica, más que lo que había en la realidad de ese momento, por supuesto, ¿verdad? Entonces, quiero decirlo, para mí esa es la característica prominente, la dominante, y de ahí se deriva, se incluyen las demás características, pero siempre, por supuesto, tiene que ver, ¿no? Ahora vamos con la narrativa del siglo XX. En lo que respecta al siglo XX se distinguen cambios en lo relativo a la narración realista y romántica. Empezaremos a ver los representantes del siglo XX. El primero de ellos es James Joyce. Como vemos, nació en Irlanda el 2 de febrero de 1882, fue un novelista, poeta, que se convirtió en uno de los escritores más importantes del siglo XX. Fue por su agudeza psicológica e innovadoras técnicas literarias expresadas en su novela Ulises, que por lo
por lo que podíamos leer en el material que se nos fue asignado esta semana, fue una de sus obras, si por decir algo, pero digamos fue la obra más prominente que él tuvo, que fue la que le dio el salto a ser llamado como representante de la narrativa del siglo XX por cómo él reflejaba en esta obra. No sé si han tenido la oportunidad de leerla, pero reflejaba él ciertas luces de lo que estaba sucediendo en ese momento del siglo, pero sin embargo él como que lo transformaba, lo hacía distinto, siempre con la corriente vanguardista, por supuesto. Ahora vamos con Marcel Proust. Este señor, como vemos, nació en París el 10 de julio de 1871, en el seno de una familia adinerada, ¿verdad? Estudió en el liceo Condorcet. Comenzó la carrera de Derecho, pero pronto abandonó sus estudios para relacionarse con la sociedad elegante de París y dedicarse a escribir. Pasó aquejado de asma desde su infancia. A la edad de 35 años se convirtió en un enfermo crónico, ¿verdad? De esos que usaban del aparatito, me imagino yo, que siempre andan las personas asmáticas. Y pasó el resto de su vida recluido sin abandonar su habitación, donde escribió su obra maestra En busca del tiempo perdido, una obra de 16 volúmenes considerada una de las cumbres de la literatura universal. Toda la obra es un largo monólogo interior en primera persona y contiene muchos aspectos biográficos, como lo podíamos ver en las características. Él se enfocaba y él enfocaba en su novela, digámoslo así, en su obra maestra, como lo dice el texto, sus sentimientos, lo que había en su interior. O sea, como vemos ahí, era un monólogo bastante largo porque era de 16 volúmenes. Me imagino que era bastante extenso, pero él hablaba de él mismo, de cómo él vivía su vida encerrado más bien en su cuarto, porque pues por sus condiciones no podía salir, condiciones de salud. Entonces él hablaba de lo que pasaba afuera, pero su punto de vista desde lo que estaba, de cómo él lo vivía desde dentro de su casa. Desgraciadamente no he tenido la oportunidad de leer dicha obra, pero me puse a buscar en internet y eso es lo que dice. Pues él daba su punto de vista desde el lugar donde se encontraba él encerrado y cómo él veía lo que sucedía afuera, pues. Ahora pasamos con Franz Kafka. Es un escritor judío nacido en Praga el 3 de julio de 1883, de familia de clase media. Su padre fue un comerciante que fue una figura dominante cuya influencia impregnó la obra de su hijo y agobió su existencia, En carta al padre escrita en 1919, pero publicada póstumamente, expresaba sus sentimientos de inferioridad y rechazo paterno. Kafka fue considerado como una de las figuras más representativas o significativas de la literatura moderna. De hecho, el término kafkiano se implica en las situaciones sociales se aplica más bien en las situaciones sociales angustiosas o grotescas. Aquí podemos ver también lo de las características que les decía anteriormente, y creo que en todos los representantes lo vamos a ver. Él hablaba en sus obras o en su obra cómo él se sentía en cuanto a rechazo de su padre, porque según
como lo vemos en él y como lo veíamos en el material. Él fue desde pequeño rechazado por su padre y él se sentía inferior gracias al mismo rechazo, porque ante sus hermanos había cierto, ¿cómo les podría decir? Cierta inferioridad ante ellos. Siempre lo hacían como de un lado, ¿verdad? Como que, digámoslo así, como que era el hijo menos favorito. Entonces, él se enfocaba en eso, en su obra, y por eso mismo fue una de las obras representantes de este movimiento, porque fue una de las obras más fuertes en cuanto a sentimientos podríamos hablar, ¿verdad? Entonces, por esa razón es denominado como un representante de la literatura. De ahí pasamos a ver a William Faulkner. Él es uno de los novelistas estadounidenses más representantes del siglo, famoso por sus 20 novelas aproximadamente, en los que retrata el conflicto mágico entre el viejo y el nuevo ser de su país. Fue el mayor de 4 hermanos de una familia tradicionalmente sureña, nacido en Albania, Mississippi, el 25 de septiembre de 1897. Este señor en 1924 publicó por su cuenta El Fauno de Mármol, que era un libro de poemas poco originales, como vemos, pero años después publicó su primera novela, La paga de los soldados. Como vemos, este señor, la primera novela que él hizo, o más bien que publicó, como vemos ahí, no era algo de su autoría, y no era algo que tenía que ver con las características que hemos venido viendo. Entonces, después de eso, él publicó La paga de los soldados, que era una novela que, como vemos al principio del párrafo, retrataba el viejo y el nuevo ser de su país, que por lo mismo, ¿verdad? Y por supuesto se vivía, se fue en el tiempo del conflicto de la Primera Guerra Mundial. Entonces, él ahí retrató desde su punto de vista de lo que él pensaba y cómo él veía la guerra, cuando fue y cuando terminó. Esos fueron los dos enfoques que él daba en su obra. De ahí Ernest Hemingway, no sé si lo estoy pronunciando bien. Él fue un novelista estadounidense también. Nació el 21 de junio de 1829 en Oak Park, Illinois. Trabajó como reportero, pero a los pocos meses se enlistó para conducir ambulancias en Italia durante la Primera Guerra Mundial. Participó como corresponsal de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial en España. El estilo de Hemingway se caracteriza por los diálogos nítidos y lacónicos y por la descripción emocional. Su vida y su obra son gran influencia en los escritores estadounidenses de nuestra época. Como vemos, el señor tenía un historial bastante largo, ¿verdad? De sucesos que él había pasado en su vida. Como vemos, no era un simple escritor, sino que él, antes de llegar a ser escritor, fue partícipe en las guerras mundiales, fue reportero primeramente, de ahí se enlistó para conducir ambulancias en Italia en la Primera Guerra Mundial, y de ahí fue corresponsal de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial en España. O sea, él tenía un sentido un sentido o un punto de vista un poco más amplio que de lo que sucedía en el momento, ¿verdad? El estilo de Hemingway, dice ahí,
se caracteriza por los diálogos nítidos y lacónicos y por la descripción emocional. Su vida y su obra son una gran influencia en los escritores estadounidenses de la época. Entonces, él y su estilo, su forma de escribir fue y es de gran inspiración para las personas que escribían y que escriben acerca de literatura en el momento, porque como les dije, él tenía un amplio punto de vista, el cual fue plasmado en su obra. Entonces es rica en conocimiento y en figuras literarias, por supuesto, y por supuesto que incluye las ¿cómo se llama? Las características que hemos visto anteriormente, porque a pesar de que él daba su punto de vista de la situación que estaba en ese momento, él también incluía sus sentimientos, lo que él sentía frente a lo que estaba sucediendo en esa época. De ahí pasamos con otro tema, que es el teatro del siglo XX, que en sí ya es lo que nos concierne, ¿verdad? Lo más céntrico de esta videoconferencia. En el siglo XX fue el tercer gran momento de la historia del teatro. O sea, el teatro ya tenía sus lucecitas desde antes, daba sus luces, pero no se había ni renovado ni siquiera desarrollado. Entonces, en ese tiempo se ensayaron diversas modalidades. O sea, se crearon diversas modalidades de teatro, ¿verdad? Fue un momento de grandes transformaciones, donde gracias a la labor de numerosas personalidades se fue renovando el teatro en todas sus dimensiones, desde el texto escrito, sus elementos, la estructura, a las particularidades de la puesta en escena, el juego a la hora de representar una obra. Algunas de esas modalidades fueron el teatro simbolista, el poético, el neorrealista, el político, el libre, el teatro del absurdo, el teatro del arte, el teatro experimental y el teatro independiente. No sé si ustedes han ido al teatro alguna vez o tienen alguna experiencia en el teatro, pero en este momento se desarrolló lo que el teatro es, digamos que básicamente lo que es hoy en día, porque hoy en día podemos ver un teatro más libre, porque podemos expresar en ella lo que nosotros queramos, ¿verdad? Puede ser enfocado hacia lo político, hacia lo social, hacia lo económico, hacia lo sentimental, etcétera. En este momento, como vemos ahí, se desarrollaron las particularidades desde el texto escrito, que como son los guiones, sus elementos como son los personajes, la ubicación, etcétera, la estructura del teatro, ya de la puesta en escena, como dice adelante, y las actuaciones, por supuesto, ¿verdad? Las delegaciones de los personajes, etcétera, y todos los elementos que entran en juego a la hora de representar una obra, como son las posiciones, en el sentido de que si dos personajes están interactuando, para que se entienda la obra, tienen que estar centro, y a los demás pasar a segundo plano. Entonces tiene mucho que ver, ¿verdad? Y de ahí vemos que en ese tiempo se desarrollan diferentes modalidades del teatro, como era el simbolista, el poético, el neorrealista, el político, el libre teatro del absurdo, teatro del arte, y el experimental y el teatro independiente, que al final todos estos tipos son uno, porque, bueno, en nuestra época, ¿verdad? Porque tenemos la libertad de desarrollar o de dramatizar lo que sea que queramos
nosotros, ¿verdad? Ya sea ubicado a X o Y o Z. Pero antes sí ¿cómo se llama? Lo clasificaban, estos solo podían hacer teatro del absurdo, o se dedicaban a hacer solo teatro del absurdo, o teatro político, o poético, neorrealista, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver las teorías del teatro, que son como las que acabamos de ver. Vamos a empezar con el teatro del absurdo. El teatro del absurdo es una de las principales modalidades del teatro del siglo XX. Se toma la palabra absurdo en el sentido que esta posee un contexto musical, donde significa sin armonía, dice ahí. Se trataría de sugerir la irracionalidad de la condición humana y la falta de armonía entre el destino del hombre y algún orden verificable, previsible o permanente de este. Como vemos, no es no le dan el significado que nosotros le damos hoy en día, ¿verdad? En el teatro no significa lo que la palabra en sí, la palabra absurdo en sí significa, que por lo menos nosotros pensamos que es algo que no tiene sentido, que quizás lo aburre, que es más de lo mismo, etcétera, sino que sugiere la irracionalidad de la condición humana, que son otras connotaciones, por supuesto, ¿verdad? En esta visión de la vida, en esta más bien se representa mediante el abandono de las convenciones escénicas, recurriendo, por ejemplo, a la devaluación del lenguaje. Los significados deben surgir de las imágenes concretas y objetivas que se ofrecen en el escenario. Este lenguaje devaluado refleja la tragedia que ocasionaron los medios masivos de comunicación, en donde cada vez hay más palabras, pero estamos cada vez más incomunicados. Un ejemplo de obra perteneciente a este movimiento es La cantante. En esta teoría del teatro, como vemos, como les acabo de leer, dice que recurre o es presentada mediante el abandono de las convenciones escénicas, recurriendo a ciertos elementos que hayan en el escenario. Por ejemplo, sea representado en una casa y quieran hablar o quieran darle enfoque al teatro del absurdo en algún tema que no tenga que ver con la casa, pero digamos viene el personaje principal viene y agarra un teléfono y empieza a hablarle al teléfono y a contarle cosas o a decir cosas o a hacer cosas con el celular o el teléfono, no sé, lo que sea, que no tengan nada que ver y que sean fuera de contexto con el objeto que esté agarrando, que en este caso pues es el teléfono, ¿verdad? Entonces a eso se refería De ahí podemos ver el teatro político. Dice, en el teatro político predominan intenciones políticas o sociopolíticas. En esta línea se destaca la obra de Bertolt Brecht. Expone en su obra una clara definición doctrinaria, la marxista, por supuesto. Su producción tiene por ello una intención pedagógica, busca con ello realizar una denuncia social y política, critica las prácticas sociales de su entorno en cuanto a la técnica teatral, busca con ella realizar una denuncia social, como dijimos, y critica las prácticas sociales de su entorno en cuanto a la técnica teatral. Busca el distanciamiento, que el público no pierda de vista lo que se está viendo, que lo que está viendo es el teatro, para que después pueda reflexionar sobre ello y extraer una lección.
y de lo que está representando. Por eso también se le llama a su obra realismo no ilusionista, ya que no quiere presentar el teatro como una imitación de la vida. Quiere dejar claras las fronteras entre realidad y ficción. También se denomina a su teatro como épico. En este tipo de teatro hay una preferencia por narrar el acontecimiento. Los personajes exponen de los hechos en vez de dramatizarlos y los conflictos se conocen de antemano y con frecuentes interrupciones impiden la atención. En la obra de Antígona, que es la de 1948, se ve la reelaboración de la antigua tragedia griega de Sófocles. Encontramos un ejemplo de este teatro de contenido social y político en ella y se realiza una denuncia tácita del régimen de Hitler. Como podemos ver, y en resumen de todo lo que les leí, es que el teatro político era como una forma de denunciar lo que ciertas injusticias a nivel político que habían en ese momento, ¿verdad? O sea, antes el sistema judicial no estaba como ahora, entonces lo que hacían ellos era llamar o captar la atención de la persona que estaba viendo la obra. Entonces trataba de exponerle los puntos que, como vemos ahí, no quería dejar, más bien quería dejar claras las fronteras entre la realidad y la ficción, porque ellos en el teatro en ese tipo no querían hacer como algo imaginado o algo que no sucediera, pero como metiéndole como cosas de la política que se daba en ese momento, ¿verdad? Entonces lo que querían era hacer una ¿cómo se llama? Una representación, digamos, no ¿cómo podría decirles? Al 100 de lo que estaba sucediendo en ese momento, pero ellos trataban de hacerlo, ¿verdad? Y a la vez querían dejar claro que lo que era ficción y lo que era la realidad, para que la gente captara, o sea, se pusiera a meditar y dijera, esto está pasando y es cierto que lo podemos ver en nuestra sociedad. Y no sé, me imagino yo que quizás querían actuar o se podían organizar para actuar en lo social o para hacer una denuncia ya pública, ¿verdad? Porque, como les digo, el sistema judicial de ese tiempo no era igual que el de nosotros, que aquí vamos a ciertos órganos del Estado, ponemos una denuncia y ya, sino que antes se movían en masas. La sociedad era la que se reunía y denunciaba a los políticos o alguna cuestión política que ellos no les parecía. Ahora vamos con el teatro poético. El teatro poético es aquel en el que predominan las técnicas y los recursos de la poesía. Es el estilo y su lenguaje más figurado que directo. Nace de la reacción contra el realismo y el simbolismo francés y resulta muy variado. El primero en introducir el simbolismo al teatro fue Mauricio, no sé cómo se pronuncia ese apellido, pero Mauricio, a fines del siglo XIX, sustituyéndolo por uno cuidadoso, en el que abundan las imágenes. En esta línea se destaca en España la obra de Federico García Lorca, quien estrecha íntimamente el drama y la lírica, por ejemplo en la obra Bodas de Sangre. Como vemos y como podemos ver en la imagen, este es un teatro en el que predomina más que todo lo sentimental. Como así, ¿verdad?
sino predomina más bien lo que una persona siente o se identifica o su reacción no con las personas, pero sí con lo que sucede a su alrededor. Alguna situación de injusticia, como se daba en ese momento, muertes macabras como las hacían antes, etcétera, etcétera. Pero ellos no las querían hacer tan como los otros tipos de teatro, sino que ellos les daban un sentido más como romántico, más poético. Entonces ellos trataban de verlo o de suavizarlo de esa forma, ¿verdad? Para que las distintas personas, porque acordémonos que no todos pensamos igual, no todos sentimos igual y no todos entendemos igual. Hay personas que se identifican con las cosas, con la poesía, etcétera, etcétera, y puede que mediante lo poético ellos entiendan y caigan en 20, ¿verdad? Y digan, guau, sí está pasando esto, o esto quiere decir esto, o esto se parece a lo que estamos viviendo en ese momento, etcétera, etcétera. Bueno, esta fue la presentación y de este tema más bien fue todo lo que pude recabar de la información. No sé si tienen alguna pregunta que les haya surgido o algo así, me pueden dejar saber. Espero sus preguntas o sus respuestas. Y también si no tienen ninguna duda, pues también déjenmelo saber. No, Abdalí, el teatro del absurdo no quiere representar a personas locas, sino que quieren, como les expliqué, ¿verdad? Te vuelvo a poner el mismo ejemplo. Digamos, agarra un teléfono y empieza a contarle yo al teléfono un problema que yo haya tenido, por ejemplo, con mi mamá, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver, pues solo se quiere representar en el ámbito que sea, pero es una forma para que la gente que se siente identificada con ese tipo de literatura, de corrientes teatrales más bien, pueda comprender, ¿verdad? Bueno, no sé si eso es todo, no sé cómo vamos a hacer ahí. Ajá, no son teorías, sino que estas son corrientes teatrales. O sea, hay teatro, ahora por supuesto ya no se ve ese teatro del siglo XX, ¿verdad? Ahora el teatro poético, por ejemplo, que es el último que vimos y por eso lo voy a agarrar, se va a lo romántico y como Romeo y Julieta, ¿verdad? Que es una literatura que expresa de una forma poética los sentimientos ¿cómo se llama? Que Romeo tiene hacia Julieta, o sea, no tenía nada, ese es lo renovado que fue después de ¿cómo se llama? De ese tiempo, pero no tiene absolutamente nada que ver. Son como ideologías, son corrientes del teatro, son formas de hacer teatro, digámoslo así. No, como no, sí existen. Lo único que, por lo menos en nuestro país, el teatro no es algo así como que muy apoyado, digámoslo así. Digamos, si dicen va a haber una obra de X o Y
en el Teatro Presidente, por decirte alguno que es el primero que se me vino a la mente, no sale, la gente no dice, hey, vamos al teatro a ver esta obra, vea. Pero, o sea, es por eso, por el desinterés de la gente, pero sí, en realidad sí todavía existen en la época. Lo que sucede es que se ha perdido el interés. Eso es. Exactamente. Solo vamos a metro al cine. Sí, es cierto, es muy bonito. Yo tengo la bendición, digámoslo así, de estar en un grupo de teatro y me identifico mucho con este tema porque cuando vos le logras entender, entender lo que quiere dar a entender, pues, es súper genial, solo que lastimosamente no es algo que muy común en nuestra época, pues ya es demasiado actualizado, esta ya es otra era totalmente. Correctamente. Hay que ser bastante analítico para entender el lenguaje literario. No todos le logramos captar, pues no todos tenemos esa destreza, ¿verdad? Correcto, por ejemplo, Sófocles, eso era entenderle a él y su filosofía con la que él escribía es bastante serio en el sentido de que tenés que tener un gran poder analítico para poder entender lo que él decía, por supuesto. Ajá, exactamente, sobre todo porque son obras de la época de la comedia. En nuestra época o en nuestra era es bien difícil entender ese tipo de filosofía o de literatura, ¿verdad? Entonces, ahí, esa es la cuestión. Exactamente, en ese momento esas se hacían más que todo para el pueblo. Se hacían en la calle, por supuesto, por lo menos no me recuerdo el nombre de una obra que si no mal recuerdo es de aquí de El Salvador, sí, de aquí de El Salvador es que los personajes, si no mal recuerdo, espero no estarla confundiendo, son Motter y Gotter. Entonces, ellos hablan acerca de lo que estaban viviendo en la guerra y son dos cabezas, parece. Entonces las cabezas hablaban e interactuaban. Una obra muy bonita que en realidad, Luz Negra, bueno, no estoy segura, pero esa está enfocada justo a lo que dice el compañero ahí, Abdalí, que eran como comedias que querían realzar lo que había en la realidad y se hacían en la calle porque si no me recuerdo eso se hacía en un parque, el Parque Libertad, no estoy segura, pero tiene mucho que ver y bajo esa corriente va esa obra, correcto, en plazas o cosas así, correctamente. ¿Alguna otra pregunta o duda? Si no, la dejamos hasta aquí. El tamaño de la bestia era de aproximadamente de 2 a 3 metros de largo. ¿Tienes alguna idea de qué tipo de bestia? Sinceramente no tengo idea de qué podría decirlo de eso. Pues del siglo XXI no sabría decirte si hay una obra más sobresaliente, no podría decirte algo en específico porque en realidad de nuestro siglo no es como que la literatura no es muy
no es algo como que la onda, digámoslo así, el lenguaje de muchachos de nuestra edad. Entonces, si hay alguna que probablemente, y espero que sí, no sé, no sabría decirte eso. ¿Algo más? Muchísimas gracias a ustedes que estuvieron pendientes y espero que esta videoconferencia de este tema haya sido totalmente de su agrado y los invito ¿cómo se llama? A estudiar los temas y los foros que se vayan dando, y espero que les vaya súper bien en cómo se llama en el pronto examen, y échenle ganas de estudiar. Gracias a todos. Feliz noche igual a todos. Buenas tardes. Hola, Jeremy. Pues ya tú tienes puesto de consultar. Me parece extraño que una cierta cantidad sea de los ojos. Pero tal vez tiene que ir a